Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentan. Y aquí estamos como semana a semana en tu programa Torre Médica, hablando sobre temas de salud, temas de actualidad. Hemos hablado bastante sobre el tema COVID y lo hemos visto desde varias perspectivas, desde varios ángulos. Hoy nos acompañan compañeros del Hospital Country 2000, gente que está teniendo una casuística, un número de pacientes que les da una experiencia muy distinta. ¿Por qué reconocer a la torre COVID del Hospital Country 2000 como una torre con un nivel de afluencia más de lo esperado? Obviamente ha sido los resultados de un equipo bien conformado por profesionales de la salud que han tenido la experiencia y la capacidad de manejar pacientes críticos y obviamente tener una condición de sobrevida mucho más alta. Los invito a compartir con los expertos esa experiencia de cómo lo han hecho y cómo lo están manejando. Continuamos. Este día en Torre Médica, tercera temporada, tendremos la presencia del Dr. Irving Dair Córdoba hablando sobre la realidad del COVID-19. También estará el Dr. Jesús Alejandro Cortés platicando sobre las medidas de prevención ante el SARS-CoV-2. No te pierdas ¿Sabías qué? Torre Tips, Torre Urbana y Mesa de Conclusiones. ¡Arrancamos! Torre Urbana. Es Torre Médica, su programa de especialidades, y continuamos de este lado del estudio en la sección de Torre Urbana. Este espacio, este programa en particular, doctor Julio, amigos del auditorio, reviste especial importancia sobre todo por la normalidad que estamos viviendo y lo que nos falta por vivir, doctor. No tengo la menor duda, Lalo, que lo que haces mención es una parte importante de lo que la gente tenemos que cambiar en ese chip, de lo que hasta la forma de entrevistar, de lo que convertimos en Torre Urbana, y que obviamente el salir a la calle, que era algo que podíamos hacer con cierta libertad, y levantar con el micrófono el trabajo de Ramiro y tuyo cada semana para poder recoger encuestas sobre los diversos temas, sobre lo que la gente sabía o quiere saber, pues ha tenido que cambiar y es parte de lo que va a ser nuestra normalidad. Efectivamente, ahora ha sido una torre virtual, digámoslo. Pero va a ser parte, otra vez, de esa normalidad que tenemos que trabajar. Pero ¿qué piensa la gente? ¿Qué sabe la gente, Lalo? ¿Le parece si vamos a ver justamente? Actualmente no conozco a ninguna persona directa a mí que padezca coronavirus. Solamente sé de casos de los papás de mis amigos o familiares de mis amigos cercanos. Sí, uno de mis mejores amigos. Lamentablemente yo hace unos meses di positivo a COVID, pero gracias al medicamento para controlar los síntomas, al cuidado y al descanso necesario, estoy en perfectas condiciones. ¿Conozco a alguien que haya padecido COVID? Sí. Y creo que a estas alturas todos conocemos mínimo una persona que ya ha pasado por esta enfermedad. Las medidas de prevención que estoy tomando son las mismas que las autoridades nos han mencionado desde el principio: el uso del cubrebocas, gel antibacterial y el estar desinfectando todas las zonas en las que estoy constantemente. En este caso, cuestiones tan sencillas como apegarnos a las normas que se han establecido, por ejemplo, utilizar cubrebocas, lavarme las manos constantemente, desinfectar áreas comunes y sobre todo, salir solamente para lo necesario. ¿Cómo lo hacemos para prevenirlo en mi familia? Lo principal es no salir de casa a menos de que sea realmente necesario, y si lo hacemos, al llegar a ella tratamos de desinfectarnos por completo y a todo lo que podamos traer de la calle. Es por eso que yo sigo con las medidas de precaución que ya todos conocemos, como el uso de cubrebocas, de gel antibacterial, evitar lugares concurridos y, si es posible, mejor no salir. Y realmente no creo que muy pronto volvamos a la normalidad, sino más bien a una nueva normalidad, que es la que estamos adaptando, que es el estar saliendo con cubrebocas y estar tomando estas medidas de prevención. En este caso dudo bastante que regresemos a la normalidad que conocíamos antes. Este virus hay que tomar en cuenta que llegó para revolucionar muchos sistemas y las tecnologías. Por lo tanto, regresaremos a una nueva y mejor normalidad.
Creo que regresar a la normalidad ya no es posible porque esta pandemia nos marcó de cierta manera a cada ser humano y nos hizo ser un poco más responsables en cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. No creo que podamos volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Esta es nuestra nueva realidad y hay que aceptarla. De todo sabido que cualquiera podemos padecerlo, ya lo viste, que no existe grupo de edad, jóvenes, adultos. Obviamente la condición y el comportamiento es muy variable. Los expertos que nos acompañan hoy en el programa de Torre Médica son gente que está viviendo el día a día en la consulta y que obviamente a nosotros nos retroalimenta y a ustedes les orienta en cómo y cuándo acudir a una unidad o un centro COVID y quién es la gente que está teniendo de alguna manera un mejor resultado, una mayor sobrevida. Las complicaciones se están dando en todas las instituciones, pero obviamente se han conformado equipos nutridos que han permitido cambiar de alguna manera la evolución de los pacientes. Y no menos importante es, doctor, amigos del auditorio, el que hay situaciones o hay cosas que están en nuestras manos y que podemos hacer que tienen que ver con la prevención, como el uso de cubrebocas de manera correcta, que ya se ha trabajado en diversas ocasiones y sobre todo a la sana distancia. Sin embargo, lo que usted bien comenta, vale la pena que hoy se queden con nosotros para conocer un poquito más sobre esta normalidad. Y de igual manera, recordarle que los martes y los jueves tenemos una cita en HK en el 960 de AM. ¿Le parece si iniciamos como tal? Vámonos. Torre Urbana. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades, platicando hoy sobre algo que no es un tema de actualidad, con un conocido y amigo, con quien compartimos áreas de trabajo en el Hospital Conti 2000, el doctor Irving Day, que tiene ya la experiencia recorrida en este fenómeno de pandemia, de buen número de casos, y compartimos espacios, pero también compartimos experiencias gratas de sacar adelante pacientes con este fenómeno de COVID. Así es. ¿Qué hay, Irving, respecto al fenómeno social que se está experimentando tanto en el ámbito institucional como en el ámbito privado y tanta charlatanería? Híjole, es que ves hasta padres vendiendo hipoclorito de sodio, como si fuera la piedra filosofal para salvarte del COVID. Y hay que decirlo bien claro, no hay nada que te pueda proteger contra el COVID. Lo único que te puede proteger es tu cubrebocas y la distancia que puedas manejar sobre él. Desde ese punto de vista, pues todos estamos haciendo lo posible por sacar a los pacientes adelante. Instituciones privadas e instituciones públicas. Probablemente por la idea que hemos estado teniendo, la experiencia que tenemos, la organización y la infraestructura que se tiene, en lo privado nos esté yendo mejor, y particularmente en el covitario que tenemos en el Country 2000, que es extraordinario. Un área perfectamente montada, con una terapia intensiva formal para pacientes con COVID y con un equipo de médicos de terapia intensiva que nos apoyan perfectamente bien. Y estamos haciendo todo bien. Estamos teniendo un nivel muy bajo de mortalidad, cerca del 3%, que es bastante bajo, y estamos sacando bastantes pacientes. Creo que hacer mención a algo que antes de que entráramos ambos a cuadro, decirlo con orgullo, porque de alguna u otra manera representa para nosotros un motivador. Sabemos que tenemos una lista de espera para camas, tanto de otras poblaciones cercanas a nuestra entidad, como dentro de... Obviamente hospitales públicos, como instituciones que de alguna u otra manera el paciente pierde un contacto con sus familiares, y algo de lo que yo aplaudo, y yo creo que lo compartes conmigo, que hemos creado una dinámica, o han creado el grupo de coordinadores de la Torre COVID del Conti 2000, una dinámica para que la familia tenga alguna clase de acercamiento con las medidas de protección adecuadas, para que se den cuenta cuál es el nivel de atención que se les está brindando a su familiar. Yo creo que eso ha cambiado mucho la psicología y la seguridad que representa para ellos que el grupo de profesionales que están atendiendo a su paciente está en buenas manos. Sí, porque es un humanizar mucho la pandemia, lo que estamos viviendo, ¿no? Es sentir tú como familiar que tu paciente no está solo, que está siendo apoyado y que está siendo acompañado en todo su proceso por
por la gente, o sea, su proceso para recuperar la salud, que es lo que buscamos siempre de todos los pacientes, tanto los que se quedan en terapia intensiva, intubados y manejados, como los que tenemos en cuartos. El proceso que tratamos de llevar a la recuperación está siempre acompañado por enfermería, por otros médicos, por nosotros mismos que estamos en contacto permanente con los pacientes. Y esto repercute mucho en la tranquilidad que los familiares tienen sobre esto, tanto que pues, hay una lista de espera grande y gente que está hablando, buscando quedarse en el hospital, inclusive tratar de sacarlos de hospitales públicos donde realmente los médicos son fabulosos, también no se dan abasto, eso es lo que sucede, y la gente tiene muchas dudas sobre la atención que le están dando a sus familiares, entonces prefiere tratar de sacarlos, recuperarlos por fuera, pero a veces es imposible porque también la atención que se necesita para este tipo de enfermedades tiene que ser muy personalizada y eso genera pocos cuartos y pocos espacios de atención en relación a lo que tenemos en el hospital general, ¿no? Del otro lado. Y obviamente algo que no podemos dejar de lado, yo creo que Irving no me va a dejar mentir, que esto es un fenómeno que los costos pueden a veces salirse del orden y alcanza a las familias y de repente llegan a un tope en donde se ven rebasados y los pacientes muchas veces ya en condiciones un poco más favorables se atrasan, van a instituciones públicas y todo lo ganado, desafortunadamente por el nivel de atención, por la carencia de insumos básicos, de medicamentos, y obviamente algo que yo creo que vale la pena recalcar, Irving, si me lo permites, es cómo el equipo multidisciplinario en terapia intensiva y en piso, nutrición clínica continua con evaluaciones diarias, desde el punto de vista antropométrico, mediciones, porque el paciente con COVID sufre de deterioro muscular, pérdida de condiciones funcionales y de tono, rehabilitadores continuos. Todos los días recibe el paciente que esté intubado en terapia intensiva una terapia física de acuerdo a su condición física. Tiene permanentemente cada uno de los pacientes una enfermera como parte del equipo y que obviamente les pusimos héroes sin capa a todo ese personal que tomó la determinación de sumarse a todo esto y que los que hemos estado ahí yo creo que nos quitamos, y vale la pena decirlo aquí frente a las cámaras, muchos nos bajamos de ese pedestal donde creíamos que todos sabíamos todo y la humildad de muchos de los compañeros se ha visto presente porque hemos intercambiado información para poderle dar un manejo y crear un algoritmo distinto. Yo siento en el hospital universalizando criterios de manejo para poder compartir la experiencia que tú tienes con la experiencia que nosotros estamos viviendo y ver si lo que de alguna u otra manera, porque existen artículos que dicen que todo aquello que le otorgue un beneficio a un paciente puede ser considerado si dicta dentro de lo científico. Y esa parte, no todo, y hay muchas cosas que se han tenido que echar para atrás en cuanto al manejo, pero que representen seguridad para el paciente. Básicamente eso, como la última declaración de Harvard dice, no hay nada escrito sobre la enfermedad, todo lo que se puede hacer son opiniones de expertos y en eso estamos, generando experiencia sobre la enfermedad y tratando de hacer expertizaje para poder sacarla lo mejor posible. Por ejemplo, si utilizamos hidroxicloroquina, si utilizamos ivermectina, si hemos utilizado distintos antibióticos y demás, ahorita sabemos que eso no favorece tanto al paciente y estamos tratando de buscar la mejor forma de soporte para ayudarlo a que esta enfermedad salga adelante. Sabemos que algorítmicamente, Irving, todos los que hemos estado frente a pacientes como estos, sabemos que tenemos un ABC dentro de esto, ¿no? La inflamación, obviamente el manejo anticoagulante que forma parte del esquema algorítmico preestablecido y contemplar todos los factores de comorbilidad que cada paciente de forma individual tendrá que ser tratado. Pero una de las partes fundamentales creo que es recordarle a la gente que no se deje guiar por charlatanería. Publicaciones a través de las redes sociales han venido a confundir a la sociedad. Yo creo que esa parte deja mucho que desear, ¿no? Inclusive hasta estadistas han confundido a la gente. El que se hayan sacado muchos medicamentos, el que se hayan quitado mucho, hasta el plasma convaleciente se haya quitado y esté todos esos en discusión, es por tratar de beneficiar a la gente, porque hemos visto que tienen efectos secundarios que superan las posibilidades de beneficios que estos puedan brindar. Cuando parecían ser pilares, ¿no? Cuando parecían ser pilares como la cloroquina, la hidroxicloroquina. Que es escaseo.
que se escaseó malamente, o la ivermectina. Sabemos que la dosis de ivermectina, que es capaz de romper la cápsula viral, es 60 veces más alta de lo que nosotros podemos soportar como seres humanos. Y ya tenemos pacientes intoxicados y algunos Así al borde es. de la muerte. Así en es. consecuencia al efecto de lo que de alguna u otra manera, sin conocimiento médico, sin prescripciones, obviamente empezaron a regularlos, este tipo de productos, porque ocurría el fenómeno de que todo el mundo acudía y compraba, ¿no? Sí, inclusive sin tener la enfermedad. Lo empezaron a tomar porque creyeron que estos eran preventivos para la enfermedad. No hay nada que prevenga la enfermedad. Hay un solo artículo que habla sobre vitamina C, un artículo chino que apareció en marzo, que hablaba que tomando 20 gramos, que los que habían tomado 20 gramos de vitamina C al día les había ido mejor que los que no la habían tomado, pero es solamente un artículo. En este momento ya no es aplicable. En este momento lo único que es aplicable es cuidarse. Cuidarse para no tener la enfermedad, creer que sí hay el virus, porque luego pasa que hay gente que no tiene, esa persona no le importa, toma la enfermedad al margen de que se enferme o no se enferme, pero la lleva a la familia, la lleva a su centro social. Y si a él no le pasa nada, le va a pasar a alguien, padres, madres, esposa, hijos, a alguien le va a pasar, alguien que está alrededor de él. Yo ya tuve un paciente así y el paciente ahorita está en atención psiquiátrica porque no pudo soportar lo que le sucedió a todo alrededor de la familia. No creía en la enfermedad, la llevó, su mujer la tomó y las consecuencias fueron desastrosas y funestas. El efecto dominó no falla. En este tipo de padecimientos el efecto dominó no falla y es angustiante darte cuenta que el desconocimiento, la ignorancia, el desinterés, el decir, no es cierto, esto es algo creado por el gobierno para poder cambiar la política, para poder bajar recursos federales. Sí creo que lo pudieran hacer, pero también creo que la enfermedad existe porque la veo, porque me toca compartirla y atenderla. Pero también tengo la obligación de, a través de esto y a través de los colegas con los que comparto y que creo que de cada uno de ellos he aprendido algo, porque he visto esquemas de manejo que me han dado la pauta a poderle pulir a mis indicaciones del día a día algo más en mi criterio de manejo antiinflamatorio, anticoagulante, en ajustar dosis, en quitar medicamentos que probablemente ya estaban como parte del esquema de tratamiento y que hemos tenido que eliminar. Y obviamente nos hemos sumado a sentarnos en la mesa del comedor del hospital y decir cómo nos ha ido mejor a cada uno y tratar de tropicalizar nuestro esquema de manejo y decir por qué en tal o cual hospital quitaron o pusieron tal medicamento, porque no les fue bien. Así es. Pero a nosotros nos ha ido bien con cierto esquema de manejo y el porcentaje de mortalidad que tenemos en el hospital ha dado pie a que hoy por hoy la torre COVID de Country 2000 tenga, para nuestro punto y según las estadísticas, el primer lugar en baja tasa de mortalidad a nivel estado. Y bueno, yo creo que gente con experiencia, digo, ¿tienes cuántos años de internista, Irving? 35. Creo que a la medicina interna todavía la gente no le sabe dar la connotación total, pero es la enfermedad que atiende las enfermedades del adulto desde diversas perspectivas. El nivel de formación de un internista tiene muchos ángulos, puede ver diversas cosas, pero yo creo que cada quien va puliendo su especialidad y sus formas de manejo. Yo creo que decíamos hace algunos programas que la medicina basada en la evidencia fue algo que trataron de regir durante mucho tiempo, pero está volviendo el fenómeno de la medicina basada en la experiencia. Y yo creo que 35 años de trabajo, Irving, lo avalan. Así es. Obviamente, sé y te conozco porque eres una gente de convicciones, pero que antes de hablar lees y estudias para poder decir de dónde lo sacaste. Claro. Mi fuente fue 10 artículos, 15 artículos antes de llegar a esta conclusión. Por eso el artículo chino que dice que 20 gramos de vitamina C no tiene un aval porque nadie lo contradijo, pero tampoco se pudo demostrar científicamente. Así es. Entonces, esa parte la vamos a compartir en la sección de conclusiones con el doctor Alejandro Cortés y tratar de amarrar con claridad qué es lo que la gente debe hacer y cuándo debe tocar un centro COVID, en qué signos clínicos. ¿Te quedas conmigo? Claro, por supuesto. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que?
La OMS explica que una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o de la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Por eso, insisten que es importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, La Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Rustic, pizzas a la leña. Las mejores pizzas de la Ribera de Chapala en un lugar cálido y familiar. Pizzas artesanales cocinadas con leña de mezquite. Pizzas, alitas, ensaladas, baguettes y todo tipo de bebidas refrescantes. Visítanos en Jocotepec, Jalisco, a 100 metros del malecón, por la calle Miguel Arana, número 327B. Rustic, pizzas a la leña. No te muevas, continuamos en Torre Médica. 7 recomendaciones básicas para protegerte del coronavirus según la OMS. 1. Lavarse las manos. Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas o a personas enfermas es una de las formas en que se puede transmitir el virus. Al limpiar las manos se puede reducir el riesgo. 2. Usar cubrebocas. Existen diferentes tipos de cubrebocas que evitan que las personas en nuestro entorno se puedan contagiar, además de protegernos a nosotros mismos. Los hay estándar, bifásico de uso quirúrgico o de cirujano y trifásico como las mascarillas de alta eficacia. Un cubrebocas estándar es de uso común y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, todas las personas lo deben utilizar. Este es lo que hace proteger en un 70% que la persona enferma no transmita la enfermedad ni permita la salida de secreciones. 3. Evitar los viajes. Evitar viajar si tienes fiebre o tos y en caso de enfermarse durante un vuelo, informar a la tripulación de inmediato. Una vez que llegue a casa, póngase en contacto con un profesional de la salud y cuéntele dónde ha estado. 4. Cuidado al toser o estornudar. Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego lávese las manos. 5. Si es mayor, evitar las áreas muy concurridas. Si tiene más de 60 años o si tiene una afección subyacente como una enfermedad cardiovascular, una afección respiratoria o diabetes, corre un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Podría tomar precauciones adicionales para evitar áreas abarrotadas o lugares donde puede interactuar con personas enfermas. 6. Quedarse en casa si está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de la salud local. Él o ella hará algunas preguntas sobre sus síntomas, dónde ha estado y con quién ha tenido contacto. Esto ayudará a asegurarse de que reciba el asesoramiento correcto y se dirija al centro de salud adecuado y evitar infectar a otros. 7. Consulte a su médico. Si tiene dificultad para respirar, llame a su médico y busque atención médica de inmediato.
con el gusto de siempre de que continúes con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidades. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Alex, un amigo, un compañero del hospital, también Country 2000, él es internista, intensivista del Hospital Country, quien tiene a cargo el turno matutino de la terapia intensiva del hospital y que también comparte con nosotros el espacio de la Torre COVID. ¿Así es, Alex? Así es, un placer estar aquí contigo. Y pues creo que ya comentábamos al inicio junto con Irving, Alex, que hemos entrado en un proceso de reaprendizaje. Yo le llamé hace algunos programas un fenómeno de reinvención y que los que hemos aceptado el reto de aprender a tratar a estos pacientes, de alguna manera hemos tenido la oportunidad de entrar en una panorámica distinta que para todo el mundo ha representado una cuestión no descrita, algo enigmática. Hemos entrado en controversias de tratamiento porque sí, obviamente le llamó a alguien y le llamó bien los diversos epicentros donde los casos y los brotes más significativos dieron la pauta, nos enseñaron alguna parte del lenguaje, pero creo que cada quien hemos ido adoptando. ¿Qué ha hecho Alejandro Cortés como parte de su tropicalización para entrar en este mundo COVID? Pues mira, todos tuvimos mucho miedo cuando tuvimos los primeros casos nosotros aquí en Guadalajara. Pues sí estábamos temerosos, estábamos bajo expectativas de manejo de otros países, bajo reportes y estudios, algunos a medias, otros ya en vías de camino, algunos ya con algunos resultados muy vagos, acerca de muchos tratamientos que nos estaban diciendo cómo teníamos que manejar a nuestros pacientes. Y ese tipo de manejos hemos visto que ha ido cambiando y ha sido difícil estar aprendiendo de cómo los pacientes se comportan hasta cierta manera en algunas fases de esta enfermedad diferentes a como creíamos que se iban a comportar. Yo recuerdo el primer paciente que tuvimos en el Hospital Country y todos estábamos temerosos. Nadie nos queríamos meter en un inicio a verlo porque creíamos que todos íbamos a salir infectados ahí. Nos metíamos con miedo a revisar al paciente. Y el manejo con el cual nosotros empezamos con este tipo de pacientes, pues era un manejo a lo que traíamos descrito que estaba funcionando en ese momento en la literatura. De hecho, todavía había esquemas de un inicio con fármacos que ahorita ya están totalmente en desuso, que ya se recomienda que no se utilicen. Y esto nos ha ido que conforme vaya avanzando y nosotros vayamos viendo el propio comportamiento de nuestros pacientes, nos vaya guiando por donde hemos visto que les va mejor a ellos. Hemos intentado algunos esquemas diferentes. Vaya, tú eres parte del grupo de médicos que maneja pacientes, el doctor Irving, el doctor Pavel Aguilera, Luis Arturo. Somos un grupo de médicos que tenemos pacientes nosotros ahí. Y conforme a lo que comentas de los criterios, sí hemos visto que estamos bajo unos criterios muy parecidos. Conforme las recomendaciones que se nos han dado, conforme las experiencias que nos han dirigido acerca de cómo irnos dirigiendo en los manejos de nuestros pacientes. Anteriormente, en terapia intensiva, nosotros difícilmente pronábamos a un paciente. Pronar es ponerlo boca abajo para que mejore su ventilación. Y ahora hemos aprendido que el pronar a los pacientes con COVID les va mucho mejor que cuando no los pronamos. De hecho, hoy decía en una plática de café el doctor Irving que hoy el que no prona está contemplado, el que no enseña que se prone el paciente de forma pasiva y el que intuba inmediatamente está obligado a prepararse para hacer una pronación electiva, vigilada, con todas las medidas que esto marca, pero obviamente hoy hasta neumonías de otro tipo buscamos llevar a cabo el fenómeno de pronación por el resultado que hemos tenido, ¿cierto? Así es. Y yo veía cuando las guías internacionales de manejo infeccioso se llaman guías Sanford, que han sido durante toda la vida de nuestra carrera como médicos una directriz de sugerencias de manejo de algunos antimicrobianos, antivirales, antiparasitarios, para hongos y otras cosas que nos dan la pauta de cómo se deben ajustar estos medicamentos.
Hace algunos meses ya mandaron su primera guía de manejo para COVID como recomendaciones. Y muchas de las cosas que estaban ahí como recomendaciones, algunas ya entraron en franco desuso. Y yo creo que llegaron a tus manos y las viste y dices, esto ya no lo uso, esto ya no lo uso, esto ya no lo estamos usando, porque encontramos que era mayor el riesgo que el beneficio, ¿no? Así es. Como lo fue la cloroquina, la hidroxicloroquina y los efectos colaterales que estos tenían. Que llegaba a tener. En pacientes con efectos de alteraciones del ritmo cardíaco y cosas por el estilo que ustedes que están viéndonos a través de la pantalla tienen que entender que a veces ustedes creen más a un tratamiento de charlatanería que a un razonamiento científico. Antes la gente no se atendía si no tenía en la mano una PCR para COVID donde dijera detectado. Así es. ¿Qué pasó con esos pacientes? Son pacientes que se complicaron, que llegaron tarde y que muchos de ellos tuvieron un desenlace fatal. Y que obviamente la gente decía, es que si entro al hospital es porque estoy positivo. Sí, pero señora, está saturando a 70%. Eso ya es un criterio absoluto, probablemente hasta de una intubación electiva. Así es. Después empezaron a entrar los mitos de que la intubación electiva no garantizaba una sobrevida. Pero cuando se hace un razonamiento clínico temprano y encontramos los factores de comorbilidad, un paciente rescatable, Alex, obviamente por edad, por antecedentes, por reserva física, esos pacientes creo que nos ha ido mejor y coincides conmigo en eso, ¿no? Claro, sí. Nosotros hemos tenido pacientes de todo, pacientes diabéticos, hipertensos, con algunas comorbilidades distintas, como tus pacientes de nefrología. Vaya, hemos tenido mucho tipo de paciente ahí y tenemos pacientes que también sin ningún comórbido se nos han puesto muy graves. Y siguiendo las estadísticas, por ahí una estadística de Guadalajara que estaba yo leyendo hoy en la mañana de la Secretaría de Salud, comentaba que el 53% de los pacientes de Jalisco eran hipertensos. Entonces cuando dices, bueno, pues sí tiene un porcentaje alto el tener un comórbido para que un paciente agarre COVID y sobre todo los que se complican. Pero nadie está exento, nadie. O sea, hemos tenido gente muy joven. Gente joven. Tenemos gente de 20, de 25, de 18, de 60, de 70 años, de todas las edades que se han infectado con y sin comórbidos. Sabemos que los comórbidos complican y que los llevan a que tengan un poquito, pues, un pronóstico más desfavorable, ¿verdad? Pero realmente esto no está dirigido para el que tiene riesgo nada más. Y es algo que la población todavía no entiende. De que es que yo soy joven, yo hago ejercicio, yo me nutro bien y a mí no me va a dar COVID y pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Hemos tenido, para que lo tengan en su conocimiento, hemos tenido atletas de alto rendimiento con COVID en condiciones de moderado a severo, que no han requerido intubación en algunos de los casos, pero que sí lo ha llevado a una condición y que desafortunadamente muchas veces cuando no es atendido a tiempo, la secuela o la complicación seria, que es el nivel de cicatrización o fibrosis que este padecimiento tiene por el nivel de inflamación que alcanza. Por eso hablábamos hace un momento con el doctor Irving Day sobre el fenómeno de tomar una acción antiinflamatoria temprana, muchas veces tomando, no esperando llegar a indicadores de corte como la interleucina 6, que es un marcador que hemos tomado como una herramienta partiendo de un corte significativo, pero pacientes que demuestran una condición inflamatoria severa y que tomográficamente están en un 25 de 25 sobre la escala, y tú dices, ¿qué esperas a que llegue el resultado de algo que no se va a procesar inmediatamente si el paciente quizás está en un periodo de ventana? Así es. ¿Sí? Nosotros llamamos ventana al periodo en el que todavía puedes disminuir esa respuesta inflamatoria, ¿no? Fíjate que nosotros, hablando de ese punto, ha cambiado nuestra forma de ver al paciente en general y no nada más al paciente COVID. Me refiero a que si tú supieras la cantidad de pacientes que hemos tenido que ingresan por un dolor abdominal, que ingresan quirúrgicos de un apéndice, que ingresan por alguna otra causa totalmente diferente a una infección por COVID y que estando hospitalizados empiezan con algún dato sospechoso y que resultan que eran portadores de COVID.
Y esto nos ha obligado a estar viendo a todo el paciente con un signo de interrogación, de que se te presenta un paciente, tanto en tu consultorio, a urgencias u hospitalizado, que nos piden que valoremos o lo estás manejando tú. Y en ese momento tu paciente pues tuvo contacto con gente de riesgo, o empieza con fiebre, o ya le tomaste una radiografía y ves un infiltrado o una afectación sospechosa, y curiosamente salen positivos. Y es cuando nosotros retroalimentamos y nos damos cuenta que estamos en un grado de exposición inmenso, de que no nada más es el que te llega tosiendo con fiebre, sino que hay también mucho paciente que no sabemos que son portadores asintomáticos y que ingresan por una causa totalmente diferente. Yo creo que a todos nos ha pasado, digo yo, hay un lema en la medicina: al que no opera o al que no hace un procedimiento no le pasa, no se le complica. Pero todos hemos tenido una situación en la que el paciente ingresó por un cuadro de dolor abdominal, el dolor persiste, lo bajas a tomografía abdominal, pero le hacen cortes en el estudio de imagen un poquito más arriba y tómala. Una evidencia con un infiltrado compatible con SARS-CoV-2 y dices, ahora viene ¿quién estuvo en contacto con el paciente? Así es. Familiares, para tomar las medidas pertinentes, personal, la de salud, y obviamente ver si nuestro hospital y el paciente tienen la capacidad de migrarse al área COVID para mejorar. Todo esto son cosas en las que de repente ese dolor de cabeza que tenemos en el ámbito clínico, ya no podemos dejar de voltear. Haz de cuenta que vamos a cruzar un periférico en una parte donde no hay un puente peatonal y existe una barrera y solamente un espacio para pasar, muy pequeño. Y resulta que vienen 3 carriles en ambos sentidos. Tienes que estar volteando para todos lados. Y eso creo que para Alejandro, para Irving, para Luis Arturo, para Pavel, para Adriana, para Lalo, para Daniel, para toda la gente que conforma este equipo, para muchos de los médicos que nos honran con su presencia de elegir al Hospital Country 2000 como su casa para atender pacientes con COVID. Yo creo que esa gente, todos merecen estar aquí, pero obviamente la gente que representa como ícono, y yo le digo al doctor Irving, porque lo he visto muy proactivo en este andar de COVID, hemos tenido que dejar a un lado nuestro miedo por el riesgo de infección, pero tomar las riendas, tomar las debidas precauciones y decirle a la gente, no se deje engañar, no existe nada preventivo, todavía no lo inventan, no existe una vacuna para COVID, ni en el santuario, ¿sí? Todavía no, pero yo estoy convencido de que si tomamos la filosofía de educar, podremos tener la oportunidad de cambiarle mucho y disminuir la tasa de infección que tenemos. Alejandro, te invito a que concretemos con el doctor Irving Day en la sección de conclusiones y poderle decir a la gente qué es lo que de alguna manera debe hacer y en qué momento acudir a un centro COVID. ¿Te parece? Me parece muy bien. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776. Teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas.
La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso: traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Los niños definitivamente pueden contagiarse de coronavirus. Sin embargo, la mayoría desarrollan síntomas leves y hay relativamente pocas muertes infantiles comparadas a las de otros grupos generacionales. Normalmente, los niños son propagadores de enfermedades en parte porque se mezclan con muchas personas, frecuentemente en lugares de esparcimiento, pero con este virus no está claro hasta qué punto contribuyen a propagarlo. Mesa de Conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Ya estamos de regreso platicando en esta sección de conclusiones. Decíamos que este no es un tema nuevo, pero es un tema en el que creo que hemos tenido la oportunidad y experiencia de compartir espacios, de compartir, obviamente, e intercambiar información. Hablabas hace un momento, Irving, sobre algo que yo creo que vale mucho la pena retomar, ese fenómeno de la influencia de las redes sociales con la sobreinformación que genera una desinformación, porque no es información con base científica, no es información con base concreta. Hablábamos ya sobre la experiencia que se ha tomado a lo largo de estos meses de abordar pacientes y el fenómeno de adaptación de cada centro, de cada médico, de quitarnos esa etiqueta de decir, yo lo sé todo, Julio, ven, súmate al proyecto, yo lo sé todo, Alejandro, vente, esto es lo nuevo. La sobrevida que tenemos en nuestro hospital nos dice que algo estamos haciendo como equipo o que algo está haciendo el hospital como equipo, además de la humanización. Así es, la humanización que ha sido muy importante. Ha sido un pilar muy importante, que la gente no se deje, que la gente nos obedezca en el fenómeno de adaptarse a permanecer, como decía Alejandro, pronado, que es la posición de poner boca abajo a un paciente, encontrar la posición. El paciente adulto no sabe permanecer boca abajo, les cuesta mucho trabajo, a veces por limitación física, otras veces por cuestiones de tipo anatómico, por obesidad y otros aspectos, pero tenemos que buscar la forma y enseñarle al paciente que su oxigenación a través de un sensor digital cambia de manera significativa cuando el paciente permanece boca abajo y él lo percibe estando acostado y ve que ese 83, 84, en una condición boca abajo, el paciente encuentra que las cifras van por arriba de 90 y empieza a obedecer a esa indicación que cuando entra el doctor le dice, a ver, yo lo voy a ayudar, vamos a poner su suero de este lado, vamos a ponerle una extensión a su mascarilla con bolsa y lo vamos a pronar, le vamos a poner una almohada para que quede lo más cómodo posible, pero es donde nosotros jugamos el papel fundamental, ayudar a que el paciente aprenda a hacerlo mejor. Como hoy algunos de los ejercicios respiratorios que habitualmente usábamos, como era el inspirómetro incentivo y otras cosas, están parcialmente contraindicadas. Hemos entrado en una condición de lo que es los ejercicios respiratorios autónomos, forzar al paciente a que los esté haciendo todo el tiempo. Para que mejore la ventilación que pueda tener, la distensibilidad del pulmón, que ayude para rescatar espacios tomados por el proceso inflamatorio. Y que la fibrosis, de alguna manera, pueda limitarse. Si bien cicatriz van a quedar en la mayoría de los pacientes, eso es innegable. Aún los asintomáticos. Eso, y de repente ves una tomografía
que a lo mejor no encuentras tantas lesiones múltiples, pero esos pacientes a las semanas o a los meses donde les tomas un control radiográfico o tomográfico en caso de tener la posibilidad, ves que ahí están las cicatrices. Y esa cicatriz quizás sean imborrables, sea la huella de lo que les dejó. Y todavía no hay nada escrito sobre el tema de la reinfección, que eso es una parte que me gustaría que abordara Irving. La reinfección, hasta ahorita van 2 casos reportados. Hay uno en Hong Kong y otro que probablemente sea en México, una residente de virología del centro médico. Necesita ser, para que haya una reinfección, ser otra cepa completamente distinta y haber por lo menos un mes de diferencia con 3 PCRs y una negativa en medio de ambas. ¿Sí quedó claro? Claro, entiendo el algoritmo. Así es, entonces, tuviste la enfermedad, te tomaron otra PCR, saliste, no importa cuánto tiempo, ya hemos visto pacientes hasta con 61 días de la enfermedad, has ido recorriendo el tiempo en que puede seguir presentando positividad de la enfermedad y de pronto tienes una negativa y ahí es el punto de corte y luego corren los demás días y puedes tener en 56 días una nueva, entonces se considera que estás sobreinfectado siempre y cuando, o reinfectado, siempre y cuando a la hora de recuperar el genoma y correrlo del virus sean 2 diferentes genomas, es decir, sean 2 cepas diferentes, porque si es la misma se puede considerar todavía una infección permanente o residente. Con latencia extendida, ¿cierto? Así es. Acuérdate una cosa que es bien importante, y esto es importantísimo aclararlo, porque muchos piensan que es como una gripa, ya tuve la gripa, me voy a curar y va a pasar en 14 días. No, pensábamos que eran 14 días al principio, ahorita sabemos que son muchos más, 61 días mínimo. Y entonces el virus se va replicando y es una replicación exponencial. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. A lo mejor el paciente aguanta 1000 réplicas virales, pero ¿qué va a pasar cuando esas 1000 se conviertan en 2000? ¿Qué va a pasar con ese pulmón? Sabemos que todo se va al pulmón, agarra las 4 vías que hay de inmunológicas y las absorbe y las penetra. El organismo va a depender del organismo y de su capacidad de respuesta que las vaya frenando o no, pero alguna vía puede salir de control y puede salir dañada. Por eso es que los hipertensos se dañan porque agarra la vía de la IECA, ¿verdad? Por eso es que los diabéticos se dañan porque agarra la vía del complemento. Por eso los deportistas de alto rendimiento se dañan, ¿no? Porque agarra la vía de la ferritina. O sea, agarran distintas vías que van generando y finalmente sabemos que las interleucinas son las que van dañando todo. Y que tan lábil es una como lo puede ser otra. Y por eso te encuentras un paciente joven, atleta, que le dio de forma contundente, sin factores de comorbilidad asociados, pero tomó una vía y la respuesta inflamatoria en esa condición la lleva, y si no la detienes, se va. Los pacientes se van. Y hay que decirlo que tanto el Remdesivir como el Favipiravir tampoco son la piedra filosofal. Pueden funcionar en estadios tempranos, por eso es bien importante que cuando empiecen a sentir síntomas busquen ayuda y busquen atención médica. El hipoclorito de sodio nomás mata, nomás genera daño a las personas. Es importante que busquen atención médica formal, seria, en un centro donde se tenga experiencia, ya sea público o privado, pero con la gente que realmente sabe atender este tipo de patologías, no con gente que no lo sepa atender. Hay mucha gente que está atendiendo, que está teniendo que trabajar, pero que no quiere ver coronavirus, que no tiene la experiencia, que les van a decir que no tiene nada, y ellos también van a salir enfermados por andarse asomando gargantas llenas de coronavirus y que las van a adquirir ellos también, sin que sea una situación que ellos quieran hacer, pues, finalmente. Obviamente, yo creo que ninguno de los dos me va a dejar mentir que cuando esto empezó, todo el mundo teníamos un signo de interrogación y empezaste a buscar información porque esa es tu personalidad. Esculcar literatura, bajar artículos, ver contenidos, va uno aprendiendo a quitar paja de los artículos y dices, este no sirve, este sirve, solo sirve de esto. A veces con solo leer la parte principal que llamamos abstract, sabemos si el artículo tiene una referencia sólida, el número de casos analizados es suficiente, viene de una fuente de peso, obviamente,
Existen una diversidad de bancos de información médica en donde podemos documentarnos de manera en síntesis y decir, esto sirve, esto no funciona, pero lo que sí nos ha funcionado es ver y ver y ver y ver pacientes. Hoy vemos tomografías y casi desde que van entrando con el sobre, sin poner la trasluz, dices, este paciente tiene. Y hay gente que te cuestiona y te dice, pero es que no tiene síntomas. Es que la tomografía se sobrepone a una prueba rápida, se sobrepone a una PCR, porque a veces un mal barrido o algo por el estilo puede variar. Pero el paciente que se atiende a tiempo, las probabilidades de recuperación, su tasa de recuperación es más alta, aún con factores que llamamos comorbilidad. La comorbilidad es todos los padecimientos que se ligan que puedan complicarle o hacerle más severos. Y no se diga un paciente diabético maltratado, un hipertenso descontrolado, alguna enfermedad autoinmune no regulada, porque ese paciente tiene quizás un pronóstico más serio. Hablar de lo que se ha hecho a lo largo de esto y que los hospitales que se comprometieron a abrir unidades COVID, no todos los hospitales llevaron gente con experiencia. Alguna gente la hemos sentido, yo creo que algo improvisada, y no se trata de hablar mal de algunas instituciones o condiciones. Mucha gente fue aventada al ruedo. Yo creo que esa parte a nosotros nos corresponde decirlo. Los que hemos ido de forma voluntaria a atender pacientes como estos, y me refiero a forma voluntaria porque tenemos grupos de vulnerabilidad. Así es. Pero los médicos que fueron obligados a través de las instituciones a atender pacientes con este padecimiento, les prometo que les ha costado mucho trabajo y ellos se vuelven de los, les pusimos algunos los coronarofóbicos, porque les da cierto temor y cierto miedo, como también nos puede producir a nosotros el riesgo de tener un contacto y un contagio, pero haciendo las cosas con responsabilidad y con cuidado, cambia mucho la dinámica, ¿no? Sí, yo pienso igual que tú. Fíjate que mucho médico fue aventado a dar tratamientos y gracias a eso mucho personal de la salud se infectó. Entonces, los médicos que no tenían la idea cómo manejar esto, que no se les dio una capacitación adecuada, aparte de hablando de los insumos que nos meteríamos en otro tema, pero sobre todo la capacitación del médico y la ventaja que nosotros tenemos como las instituciones privadas como el Hospital Country, como tú lo comentaste previamente con el doctor Irving, es que tenemos muchas cosas que en otros lugares no lo tienen, empezando por los insumos que tenemos a la mano, por el personal capacitado que tenemos nosotros en nuestras instalaciones, porque tenemos una área especial que está bien adaptada, o sea, es una área excelente para atender este tipo de pacientes. Hoy no nos pudo acompañar el doctor Pavel Aguilera, pero fue uno de los pioneros en la idea metodológica que estableció el Hospital Country. Fue uno de los aventados a la que yo le aplaudo a distancia a él, a Adriana, a Lalo, a Daniel, Estrella, porque sin conocer tanto como lo conocemos ahora, tomaron el valor cada quien de dedicarle un turno y la verdad han estado ahí. Hemos aprendido mucho de ellos. Yo la verdad les doy mi reconocimiento a través de la pantalla, porque creo que cada paciente que hemos tenido ahí en la terapia y en acciones que solamente ellos pueden tomar para procesos de intubación y colocaciones a veces de accesos vasculares, tratando pues de que los riesgos se aminoren y que el número de personas que estemos entrando y saliendo en un cubículo, tanto para el paciente como para el personal de salud, disminuyamos el riesgo de contagio. Esa parte no es que solamente queramos que el paciente sea tratado por la gente que está en terapia intensiva, sino es un manejo conjunto, porque la evaluación que probablemente el doctor Irving en su análisis de estudios, imagen, ajuste de tratamiento médico, antibióticos, saber o sospechar cuando el paciente ya se sobreinfectó con algo más, ya sea un hongo, una bacteria, en fin, cualquier otra de las cosas. Yo creo que a esa gente que le ha dedicado a la torre COVID
y que nos ha dado la oportunidad a cada uno de nosotros de compartir pacientes y de regresar a gente a casa con bien, yo creo que merecen todo nuestro reconocimiento, el agradecimiento por haberlo hecho de una manera, a los directivos que tuvieron a bien aceptar convertir ese espacio físico, castigando diversas áreas de camas sensables para no disponer de ellas y utilizarlas como espacios para cambio de personal, bañarnos y solamente destinarlas para otras cosas. Yo creo que eso es muy digno de aplaudirse al Consejo de Administración del Hospital Country 2000, todo nuestro reconocimiento y el agradecimiento, y a todas las familias que han tenido de regreso un familiar que estuvo en nuestro Hospital Country 2000. Yo creo que ellos también mandan un mensaje de agradecimiento. A los dos les agradezco mucho que tomaron el tiempo de compartir su experiencia. Sé que tú, Alejandro, como coordinador en la mañana del Hospital Country 2000, vives muchos de los hospitales viven de mañana y sabes que las cosas más pesadas se experimentan en las mañanas y tu nivel de trabajo ahí es mucho más intenso. A ti, Irving, que has tomado el Hospital Country como tu casa otra vez y que has sentado en un carril de alta velocidad en esta pandemia con casos difíciles y que afortunadamente hemos sacado adelante. Yo creo que yo he tenido la oportunidad de aprender mucho de cada uno de ellos porque tenemos mucho tiempo de trabajar juntos en el ámbito hospitalario y que ha sido este programa algo que me compromete a poderle dar información que la gente que nos ve tenga un lenguaje fácil y sencillo. Y bueno, nos vemos la próxima semana en Torre Médica y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron